Definitivamente Dios es bueno. Definitivamente Dios es bueno. Quiero que se me prepare porque hoy le voy a hablar cosas que estaban veladas, escondidas. Pero si usted lo recibe y lo pone en práctica, de aquí en adelante usted va a tener los mejores momentos con su Dios que nunca antes había tenido. Mi Señor está revelando en este último tiempo por la dificultad. Ya estamos en la recta final. Dice la Escritura que ya conforme a la palabra todo se ha cumplido. Pronto el arrebatamiento va a ocurrir y antes del arrebatamiento veremos a una iglesia poderosa, ungida, llena del poder del Espíritu Santo, arrebatando almas como leones. Señores, vamos a ver algo extraordinario en los próximos días. Pero quiero que nos preparemos. No podemos ser ignorantes. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que está allí es la palabra revelada del Señor. Dice la Escritura que en el tiempo de Samuel, la palabra, en los tiempos del profeta Elí y del profeta Samuel, la palabra escaseaba, la visión escaseaba, no había palabra de Dios. Eso no está ocurriendo en este momento. En este momento hay un derramar de la palabra de Dios, hay un fluir de la visión del Eterno y eso tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo. Amén. Ahora, recordemos lo que el Señor me ha estado diciendo durante estas semanas. El Señor me dijo, prepárame habitación, prepárame cuarto. Y eso estamos tratando de hacerlo. Si no estuviera el Espíritu Santo fuera imposible. A ver, ¿cuánto le gustaría que mi Señor agarre sus maletas del cielo y se mude a su vida? ¿Seguro? Si usted lo quiere, entonces présteme atención. Porque hoy voy a hablarle de ese templo, de esa morada, de ese lugar donde Dios habita. Y si usted aprende a cuidarlo, usted aprende a desarrollarlo, entonces usted va a ver una dimensión que nunca había visto. Amén. Ok. Ahora, hoy les voy a hablar del Espíritu. El tema de hoy tiene por título Conociendo el Espíritu para deleitarnos en el Señor. O sea, no podemos deleitarnos continuamente en Cristo, no podemos crecer continuamente si no conocemos el espíritu humano. Y yo quiero hoy enseñarles parte del espíritu humano, órganos del espíritu necesarios que aprendamos para que podamos desarrollar ese ambiente de gloria, ese ambiente de poder. ¿Cuántos quieren llegar a casa y que todo sea distinto? ¿Cuántos quieren levantarse en la mañana y sentirse empoderados? ¿Cuántos quieren caminar y ver los milagros en su vida? Eso va a ocurrir cuando usted aprenda a prepararle habitación al Señor, porque donde está Jesús hay libertad. Donde está Jesús hay sanidad. Donde está Jesús no puede quedarse el enemigo. El enemigo sale huyendo donde está Jesús. La enfermedad desaparece donde está la llaga de Jesús. Entonces, usted va a ser preparado para caminar en esa dimensión donde lo sobrenatural de Dios se va a convertir en parte de su vida. ¿Cuánto lo reciben? Ahora, antes de hablarle del Espíritu, quiero hablarle algunas cositas. Mire, continuamente Satanás va a ser de tropiezo y nuestra carne para que nosotros no seamos espirituales. Ahora escúcheme, siempre va a haber una batalla contra los demonios y contra nuestra carne. Diga conmigo la carne. Porque la carne quiere sentir. La carne quiere comodidad. Diga conmigo comodidad. La carne quiere lo sabroso. La carne no le gusta ser sacrificada, mientras que el Espíritu siempre está dispuesto para hacer las cosas del Señor. Y siempre las cosas del Señor no son tan facilitas. Amén. Entonces, yo quiero enseñarle esto. Si nosotros vencemos la carne, diga conmigo, si vencemos la carne,
Y si vencemos al alma, el espíritu va a gobernar y creceré de forma rápida con la ayuda del Espíritu Santo. Escúcheme, todo lo que le voy a enseñar es con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está compuesto el Espíritu? Nuevamente vuelvo a decirlo. El Espíritu está compuesto por intuición, comunión y conciencia. Y yo quiero que anote, porque hoy vamos a meternos allá a profundidad y quiero que sepa de lo que estoy hablando. Repita conmigo: intuición, comunión y conciencia. Ahora, dice la Escritura que la santidad conviene a la casa del Señor. ¿Por qué conviene la santidad? Porque la santidad es el ambiente donde se desarrolla el Espíritu. Vuelvo y repito, la santidad es el ambiente donde se desarrolla tu espíritu. Si no tienes un ambiente de santidad, ¿qué es santidad? Apartarme para Dios. Si tú no tienes un ambiente de santidad, entonces tu espíritu no crece. Miren, una persona que tenga en la casa todavía películas de terror, películas pornográficas, que tenga en la casa una chismería, que tenga en la casa todo cochino, todo sucio, allí no habita el Espíritu Santo. Donde hay una continua pelea, donde hay una continua... No habita. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar afuera la casa? Afuera, en la parte exterior, primero hay que ordenar adentro. Entonces, diga conmigo: yo necesito un ambiente de santidad. ¿Y cuál es el ambiente de santidad? Venir a la iglesia, colocar la música de adoración, vivir leyendo la Escritura, meditando en la palabra, hablando la palabra, dejar de estar viendo cosas que no edifican y oyendo cosas que contaminan. O sea, entonces, diga conmigo: hay que hacer, hay que trabajar. A Dios no le gusta la vagancia. La vagancia para Dios es un pecado terrible. Entonces, una persona que no hace el intento de buscarlo, de santificarse, eso a Dios le molesta. Por eso es que Dios castiga con el infierno a los vagos. Por eso, padres que están acá, madres que están acá, enseña a sus hijos a no ser vagos, porque si su hijo es vago, si su hija es vaga, entonces nunca conocerá del Señor. Al Señor hay que trabajar, hay que buscarlo. Dice la Escritura que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces diga conmigo: Dios trabaja. Los que creían que Jesús estaba sentado en el trono en el cielo sin hacer nada se equivocó. Mi Señor está trabajando. Y lo más tremendo es que está trabajando a favor de la iglesia. Amén. Ahora, mire esto. El poder del creyente está en cuán espiritual es. Repito, el poder del creyente está en cuán espiritual es. ¿Usted se acuerda que mi Señor dijo: sed pues espirituales y no satisfagáis los deseos de la carne? Mientras más carnalidad hay, menos se manifiesta el poder, menos se manifiesta la unción, menos se manifiestan los ángeles. Mientras más espiritual tú eres, vas a tener el respaldo completo del cielo. Entonces, mientras más espiritual eres, mientras más te santificas, más cosas sobrenaturales vas a ver. Y hay gente que todavía la boca la tiene cochina, ¿verdad? Todavía se le salen un poco de malas palabras. Todavía siguen viendo lo que no deben ver, oyendo lo que no deben oír. Para crear un ambiente de santidad yo debo de cuidar lo que veo, cuidar lo que oigo, cuidar lo que toco, cuidar. Diga conmigo: cuidar. Por eso es que a la gente no le gusta el evangelio, porque el que le diga a usted que el evangelio es fácil es mentira. Diga conmigo: el evangelio es laborioso. Porque es fácil escuchar un chisme, ¿verdad? Pero difícil de tenerlo.
Es fácil que se te salga una mala palabra de una, ¿verdad? Pero difícil aguantar la lengua. Así que dile que está a tu lado, la cosa no es fácil. Pero si está el Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es con espada, no es con ejército. Mi Señor le dijo a Gedeón, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir la palabra del Señor. La victoria del creyente está en cuán espiritual es. Pero la derrota del creyente está en cuán carnal es. La gente dice, no, esto no es para mí, esto es para los curas, para los monjes. Yo no soy cura ni monje. Esto es para todo aquel que quiere al Señor Jesús. Amén. Ahora escúcheme. Jesús murió en la cruz para derramar su sangre y renovar el espíritu dentro de nosotros. Sin su sangre es imposible que nuestro espíritu sea renovado. Por eso mi Señor Jesús derramó toda su sangre. Escúcheme. El carnal, por practicar el pecado, escúcheme esto, tiene puertas abiertas. Y escúcheme, por esas puertas abiertas entra maldición, entra derrota, entran demonios. Cada vez que tú practicas pecado, Satanás se mete con un poco de cosas que a ti te van mal. Entonces tú dices, pero ¿por qué me va mal? Es porque abriste puertas. Y una puerta abierta es un derecho legal dado a Satanás. Ahora, ¿cuántos quieren cerrar esas puertas? Para que el enemigo no entre a su casa. ¿Cuántos dicen, pastor, estoy cansado de que el enemigo dañe mi casa, estoy cansado de que dañe mi matrimonio, estoy cansado de que dañe mi finanza, estoy cansado? ¿Por qué usted está cansado? Porque ese es el deber ser, usted no tiene que vivir así. Pero lamentablemente por la práctica de pecado, abrimos puertas donde le damos derecho legal a los demonios. Pero escúcheme esto. Si usted aprende a ser espiritual, usted va a cerrar todas las puertas y usted va a ver una victoria impresionante a su favor. Mis señores, mi Señor Jesús no murió en una cruz del Calvario para que usted viva derrotado. Mi Señor Jesús, dice la Escritura, que exhibió públicamente a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario. O sea que los venció, los destruyó, los destituyó, los destronó. Mi Señor nos dio una victoria incomparable. Satanás fue vencido. Pero usted es vencido por Satanás cuando es carnal. Cada vez que usted practica pecado, se meten los bichos a la casa. A ver, ¿cuántos han vivido en campo? ¿Y cuál es la ley de la casa en el campo? Cierre las puertas para que no se metan las culebras. ¿Verdad? Cierre las puertas para que no se metan los ratones. Cuando tú pecas deliberadamente, las puertas se abren. Entran bichos, bichas, ratas, culebras, entra de todo. Pero como es espiritual y tú no lo ves, tú crees que no existe, tú crees que es mentira. No, iglesia, es verdad. Por eso la santidad conviene a la casa. Vuelvo y repito, iglesia, la santidad conviene a la casa. Dile que está a tu lado, hay que cerrar las puertas. ¿Cuántos se atreverían a dormir ahorita con las puertas abiertas de su casa? ¿Por qué no? ¿Alguien que me explique por qué no? Usted se acuesta con las puertas abiertas de par en par. ¿Por qué no? ¿Por la inseguridad? Espiritualmente es igualito. Cada vez que usted peca y no se arrepiente, usted está abriendo las puertas y usted no tiene ningún tipo de seguridad.
los demonios entran como le da la gana. Y mire, hay un género demoníaco que se llama merodeadores. Estos desgraciaditos, ellos se esconden en las casas y escuchan los planes. Entonces, cuando usted dice, bueno, mañana vamos a tratar de cerrar este negocio, vamos a tratar de comprar comida, vamos a tratar de hacer esto, llega el merodeador y escucha y dice, ya yo sé los planes, vamos a reventarla. A ver, ¿cuántos se le ha caído lo que va a hacer? Bueno, me levanto temprano, voy, compro una harinita ahí, hago una cola desde las 3 de la mañana, compro una harinita, salgo de allí, me voy a trabajar y cuando viene a ver todo salió al revés. ¿Por qué? Porque tienes unos bichos adentro, chismosos, que van y le dicen a otro poco de desgraciaditos más, demonios más, y entonces vienen a destruirte el día. Entonces tú dices, Dios no existe. Y no es que Dios no exista, es que fuimos irresponsables y dejamos las puertas abiertas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias horribles y no saben por qué? Y resulta que tenían un poco de puertas abiertas y se metieron unos bichos y te robaron un poco de cosas en tu corazón, te destruyeron un poco de cosas en tu vida y tú decías, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Está viendo por qué la santidad conviene a la casa de Jehová? Ya conmigo, tengo que cerrar las puertas. No puedo estar en el pecado. Ahora, si usted quiere vivir toda la vida llevando palos, déjelas abiertas. Pero créanme que yo no. Ahora, hay un poder sobrenatural en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ya conmigo, mi salvación está en el nombre de Jesús. Ahora, ahí la palabra en el que podamos ser salvos, en el original dice, podamos ser libres, sanados, salvados. Entonces, diga conmigo, en el nombre de Jesús, puedo ser liberado. En el nombre de Jesús, puedo ser sanado. En el nombre de Jesús, puedo ser salvado. Mire, mi amado, hoy usted va a experimentar el poder en el nombre de Jesús. El pastor Patrick, él dice que el poder que está dentro de nosotros del Espíritu Santo se activa al mencionar el nombre de Jesús. Se activa. Nombre de Jesús lo necesitamos. Entonces ya conmigo, la sangre, el nombre para ser salvados. Amén. Ya conmigo, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Escúcheme bien. El espíritu es una sustancia. El alma es otra sustancia. Y el cuerpo es otra. Dígalo. El espíritu es el ruá de Dios, que es aliento de vida. Mientras que el espíritu es gaseoso, el alma es acuosa. Entonces, por eso es que dice, el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Me entienden? ¿O no me están entendiendo? ¿Se me perdieron o están aquí? Ok, entonces, cuando el alma y el espíritu están mezclados, usted está corrompido adentro de usted. Estamos corrompidos. Porque a Dios no le gustan las mezclas de materiales distintos, porque eso es corrupción. ¿Usted puede mezclar el agua con el aceite? No. Así pasa en el espíritu. O sea, no podemos tenerlo mezclado.
Pero por causa del pecado todo eso está revuelto. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta... La palabra partir ahí es separar. Hasta separar el espíritu del alma y del cuerpo. ¿Por qué hay que separarlo, iglesia querida? Porque cada uno de ellos tiene una función específica. Y si está todo mezclado, tú crees que eres espiritual, pero resulta que eres almático, o eres carnal y crees que eres espiritual. ¿Me está entendiendo? Entonces, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces diga conmigo, lo que esté mezclado dentro de mí tiene que separarse. Por eso es que mi Señor dice, no me mezclarás la semilla en la siembra. Una con otra no me la vas a mezclar. Me siembras esto o me siembras esto. Pero mezclado, ¿por qué? Porque era un acto profético de lo que iba a ocurrir. ¿Me entiende? ¿Está aquí? ¿Cuál es el orden? Que el espíritu gobierne, que el alma obedezca y que la carne se someta. ¿Cuál es el orden? Que el espíritu gobierne, el alma obedezca y la carne se sujeta. Las decisiones tomadas desde el alma siempre son decisiones incorrectas. Siempre. No hay una que la pegue bien. Las decisiones tomadas desde el alma siempre son decisiones incorrectas. Las decisiones tomadas desde la carne siempre son a favor de mi comodidad. Mientras que las decisiones tomadas por el Espíritu, esas provienen de Dios. Ojo, el espíritu renovado, transformado. Porque si usted no ha aceptado a Cristo, tu espíritu está mezclado, está contaminado. Necesita nacer de nuevo. ¿Me entiende? Entonces, diga conmigo, mi espíritu toma decisiones correctas. Todo empieza en una semilla. Todo empieza en una semilla. Diga conmigo, todo empieza en una semilla. ¿Cómo vino Cristo al mundo? Jesucristo, antes de estar en la tierra, vino primero el Espíritu Santo. Y preñó a María con un esperma, con una semilla directamente del cielo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Mira esto. Diga conmigo, todo empieza con una semilla. Dígalo, dígalo. Todo empieza con una semilla. Parece insignificante. La oración de fe es el momento donde el Espíritu Santo te pone la semilla. ¿Me entiende? Ese momento donde tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene y pone la semilla en tu corazón que se llama Cristo Jesús. Y esa semilla luego va a crecer y va a dar fruto, siendo renacidos, no de semilla, no simiente semilla, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya conmigo, esa semilla es Cristo Jesús. Cuando usted acepta a Cristo en el corazón, esa semilla entra en usted. Ahora falta que germine y... Por eso es que en el reino nada es de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Ya conmigo, proceso. Ahora, bienaventurados aquellos que cambian de la noche a la mañana. Eso es Dios. Le aceleró los tiempos. Pero si no, es un proceso. ¿Me entiende? Primera de Juan 3:9.
Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en el momento que tú aceptas a Cristo. Esa semilla permanece en ti y no puede pecar porque es nacido. Juan 3:3. Juan 3:3. Mi amado, todo comienza con una semilla. La prosperidad financiera comienza con una semilla. La prosperidad de tu espíritu comienza con una semilla. Toda prosperidad espiritual comienza con una semilla. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de... ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Alma. ¿Qué es agua? El que no naciere del alma y de él no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido de la carne es pecado, mi hermano. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Cuando tú naces de nuevo, no es para que sigas siendo carnal, es para que seas espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, después que es puesta en ti esa semilla debe crecer y dar fruto. Entonces, ya vimos la semilla del Espíritu, ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. ¿Me está entendiendo? No puede haber fruto si primero no hay semilla. Gálatas 5:22. Mas el fruto, la semilla del Espíritu, ¿quién es? Cristo. Ya conmigo, la semilla del Espíritu, ¿quién es? La semilla incorruptible, ¿quién es? El que no es nacido de pecado, ¿quién es? Nacido de una virgen, ¿quién es? Cristo. Pero una vez que él es sembrado, mire, mas el fruto del Espíritu es, mire, quien no tiene la semilla de Cristo, nunca va a dar este fruto. Nunca va a tener amor. Ojo, no el amor filio, no el amor eros, es ágape. Ya conmigo, ágape. Es el amor que nace en Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. El que tiene el amor de Dios, el que tiene a Dios, que es amor, entonces siempre tiene gozo. El que tiene a Dios tiene paz. El que tiene paz trabaja con paciencia, aprende a esperar. El que tiene paciencia tiene benignidad, es excelente, tiene bondad, es bondadoso, es bueno, tiene fe, tiene... Mire, a mí no me venga a decir a usted que usted pega 4 gritos, 4 insultos y una discutidita y usted tiene el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es... ¿Y qué es mansedumbre? Saber callar cuando tengo que callar y hablar cuando tengo que hablar. ¿Y a cuánto se le salen palabras de más cuando se molesta? Dice la Escritura que la gente se molesta y después se arrepiente de lo que dice. Templanza, no pierde la paz, mantiene la quietud. Contra tales cosas no eres condenado. Entonces, primero semilla, diga conmigo semilla. Luego de la semilla, fruto.
ahora vamos a ver los dones del Espíritu. Porque después que Dios te da la semilla, te da el fruto, después capacita tu espíritu con unos regalos. Escúcheme, estos regalos identifican la función del Espíritu y por eso quería llegar aquí. Toda esta introducción para hablarle de esto. Primera de Corintios capítulo 12 verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es, ya conmigo, dones, ministerios, operaciones. Los dones son los regalos del Espíritu Santo. Los ministerios son los regalos de Jesucristo. Y las operaciones, el hacer, son los regalos del Padre. Entonces, cuando tú naces de nuevo, comienzas a crecer. Ese crecimiento te permite dar fruto. Fruto del Espíritu es ser maduro, es alcanzar madurez, ¿verdad? Pero luego no basta con ser maduro, tú necesitas defenderte y necesitas atacar. Tú necesitas resistir y necesitas enseñar. Y para eso necesitas los regalos de Dios, que son armas. Entonces llega el Señor y dice, bueno, el Espíritu Santo te va a regalar dones, te va a dar regalos, pero Jesucristo te va a dar ministerio. Pero mi Señor Jehová te va a dar operaciones, estrategias. Él va a hacer lo imposible en tu vida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, 7. Pero, escúcheme. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho tuyo y para provecho del reino. Porque si tú discernes que hay un demonio, si tú ves que hay un desgraciadito, ¿eso te ayuda sí o no? ¿Te aprovecha sí o no? ¿Ah? Claro, porque estás viendo y lo sacaste de tu casa. Eso aprovechó tu vida. Porque ahí empiezan los dones del Espíritu Santo, mire. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de, a otro palabra de ciencia según el mismo, a otro por el mismo, y a otro dones de sanidades por el mismo, a otro el hacer, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros. Ahora, estos regalos se dividen en tu espíritu. Cada uno de ellos trabaja en un área de tu espíritu. Mira lo que dice el libro de Washmani. Cuando un hombre cree en Cristo, se convierte en un creyente regenerado. Y cuando un creyente obedece al Espíritu Santo, se convierte en un creyente espiritual. Cuando un hombre tiene una relación normal con Cristo, llega a ser creyente. Y cuando el creyente tiene una relación normal con el Espíritu Santo, llega a ser un hombre espiritual. En pocas palabras, tu relación con Cristo te hace un creyente, pero tu relación con el Espíritu Santo te hace un hombre espiritual. Escúcheme, todo esto que yo le estoy diciendo avanza o se detiene o retrocede dependiendo tu relación con Dios. Por eso es que yo le dije, Señor, ¿cuántos quieren crecer rápido? ¿Cuántos quieren recibir los milagros ya? Entonces,
¿Cómo ocurre más rápido lo espiritual? Teniendo una relación a diario con el Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere mi Señor. O sea, si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, usted no va a recibir nada, mi hermano. Ok, vamos a ver rapidito cómo se despliega esos dones en tu espíritu, en los órganos de tu espíritu. Intuición. Anote. El espíritu está dividido en tres. ¿Se acuerda que le dije? Intuición, comunión y conciencia. Vámonos a intuición. De los 9 dones que vimos, de los 9 regalos del Señor que vimos, ¿qué hay en la intuición? Anote. En la intuición está el don de profecía. En la intuición está el don de discernimiento de espíritu. En la intuición están los géneros de lengua y la interpretación de las mismas. Ya conmigo, en la intuición. Ojo, intuición es el filtro de tu espíritu. Todo lo que va a ir a tu espíritu primero pasa por la intuición para que no te contamines. Entonces, tu intuición es la que dice qué es de Dios y qué no es de Dios instantáneamente. Ya conmigo, instantáneamente. A ver, ¿cuántos tienen que tomar decisiones y usted no sabe si es de Dios o no es de Dios? Entonces dice, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo recibo o no lo recibo? ¿Lo doy o no lo doy? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Por qué no sabemos? Porque la intuición está apagada. La intuición es la que discierne entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Entonces, ¿cuántos han escuchado una voz en su conciencia que le dice, haz esto? Ajá, pero ¿cómo usted sabe de quién es la voz? ¿Te habló Dios? ¿Te habló el diablo? ¿Te habló tu conciencia? ¿O te habló el pajarito? ¿Quién te habló? Para saber quién habla, yo necesito tener la intuición despierta. Durante años, iglesia, yo le decía al Señor, Señor, ¿eres tú, soy yo o es el diablo? Pero discernir la voz de Dios no es fácil. Eso es un proceso. Es diariamente. Pero hay momentos específicos donde usted está ahorita, me divorcio o me quedo con mi esposo. ¿Es de Dios que me quede o es de Dios que me separe? Este regalo que me dieron, ¿será bueno que lo reciba o será que lo devuelvo? ¿Será que voy a ese lugar o no voy? ¿Será que recibo ese trabajo o no lo recibo? Entonces, para yo tener éxito, yo necesito tener el discernimiento, la intuición activada, saber qué es y qué no es. Entonces la gente vive por suerte. ¡Ay, la pegué! La pegué, si era bueno el trabajo. Dile que está a tu lado, tú no puedes vivir por suerte. Tú tienes que vivir por convicción. Amén. Ok. La intuición evalúa, escanea qué es y qué no es de Dios instantáneamente. No solo es un filtro, es un indicador de lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, fíjese usted, los brujos desarrollan en la intuición algo que se llama adivinación. Y eso sí es del diablo. Porque Dios no adivina, Dios profetiza. Dios conoce pasado, presente y futuro, mientras que el diablo adivina lo que Dios pudiera hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces, es más fácil a veces, y eso se ve malo, de que un inconverso desarrolle ese don en vez de un hijo de Dios. Pero ¿por qué el hijo de Dios no lo desarrolla? Porque no tiene una relación con Dios, con el dador del don. ¿Me está entendiendo? Amén.